¿Y si la persona a la que desechaste, la que considerabas insignificante, era en secreto quien tenía todas las cartas? Imagina a un hombre que abandona sin piedad a su novia, convencido de que ella es una carga económica, solo para descubrir que es la heredera oculta de un imperio de $1.000 millones. Esto no es solo una historia de venganza. Es un viaje fascinante al corazón de la traición, la lucha silenciosa de una mujer que redescubre su poder y el momento impactante en que un hombre se da cuenta de que su mayor error no fue solo perder una fortuna, sino destruir lo único que era real. Prepárate, porque esta historia está a punto de comenzar. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. La ruptura no fue el griterío de hacía semanas. Estaba en la forma tranquila y metódica en que Carlos Mendoza ordenaba la vida que compartían, creando dos montones distintos en el viejo piso de madera de su pequeño apartamento en Barcelona, el suyo y el de ella. Su montón crecía con una eficiencia despiadada. Los elegantes libros de tapa dura que habían comprado juntos, la única pieza de arte abstracto en la que él había insistido, la costosa máquina de café expreso que ella le había regalado para su 30º cumpleaños. El montón de ella era más pequeño. Una colección de libros de bolsillo muy usados, una taza de cerámica desportillada con un gorrión pintado y la manta descolorida que su abuela le había hecho. Era una representación visual de su matrimonio, la ambición de él frente al sentimentalismo de ella. «Sofía, tenemos que ser prácticos», dijo Carlos, con la voz desprovista de la calidez que una vez la había hecho sentir segura. Estaba de pie, con las manos en las caderas, observando la habitación como si fuera un activo comercial a liquidar. Era guapo, con esa elegancia afilada y bien vestida que parecía transmitir éxito, incluso cuando, según sus propios criterios, aún no lo había logrado. Su mandíbula estaba tensa. Un músculo le palpitaba cerca de la sien. Era su cara de cerrar el trato, una mirada que una vez ella había admirado y que ahora le resultaba escalofriante. Sofía Torres, que pronto volvería a ser solo Torres, se sentó en el borde de su sofá. Observó a este hombre a quien había amado con una devoción silenciosa y feroz durante 7 años. Ella había sido su roca, su animadora, la que trabajó en 2 empleos al principio para que él pudiera concentrarse en su incipiente carrera en finanzas. Había mecanografiado sus informes, escuchado sus frustraciones sobre sus superiores y celebrado sus pequeñas victorias con comidas preparadas con amor que él apenas probaba. Su mente ya en el siguiente peldaño de la escalera. Ella había creído en el futuro que él le había vendido, una sociedad construida sobre el apoyo mutuo y los sueños. «¿Práctico?», repitió ella, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. «¿Es eso lo que es, Carlos? ¿Una decisión práctica?». Finalmente, él la miró, sus ojos fríos y analíticos. Era la misma mirada que le dedicaba a su cartera de valores. «Sí, lo es. Tengo metas, Sofía. Ya hemos hablado de esto. Estoy a punto de convertirme en socio del despacho. Las personas con las que necesito asociarme, los círculos en los que necesito moverme, requieren una cierta presentación». Hizo un vago gesto alrededor de su pequeño apartamento. La pintura que se despegaba cerca de la ventana, los muebles de segunda mano que ella había seleccionado con tanto cuidado. «Esta vida me está frenando. Nosotros me estamos frenando». El pronombre fue una mentira, un intento de suavizar una cuchilla destinada a cortar. Se refería a ella. Ella era la que lo frenaba.
Su trabajo como bibliotecaria en un centro comunitario, su ropa sencilla de tiendas de segunda mano, su falta de interés en los eventos de networking vacíos a los que él la arrastraba, donde inevitablemente se retiraba a una esquina, incómoda bajo el escrutinio de mujeres. Ella no era un activo. En su mundo, eso era un defecto fatal. «Entonces, me estás cambiando», dijo ella, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. «¿Por un modelo mejor? ¿Uno con un pedigrí más impresionante?» La puya dio en el blanco. Un destello de algo, quizás culpa o simplemente molestia por ser tan transparentemente comprendido, cruzó por su cara. «No seas dramática. No es así. Simplemente nos hemos distanciado. Nuestras prioridades han cambiado». Sus prioridades habían cambiado. Las de ella se habían mantenido tercamente, tontamente, igual. La traición final no fue solo el acto de irse, sino la razón que dio. No dijo que se había desenamorado. No dijo que había encontrado a otra, aunque ella sospechaba que era solo cuestión de tiempo. Dijo, en un momento de cruel honestidad durante su última pelea, «No puedo construir un imperio con una mujer que se conforma con nada». Sus palabras resonaban en su cabeza ahora, un mantra doloroso. Se conforma con nada. Él veía su tranquila felicidad, su amor por los libros y las tardes lluviosas, su satisfacción al ayudar a un niño a descubrir una nueva historia, como una falta de ambición. Veía su frugalidad no como una elección, sino como una limitación. La veía como pobre, no solo en finanzas, sino en espíritu. Y en su mundo eso era un diagnóstico terminal. Él no tenía ni idea. Nunca le había preguntado por su familia, no de verdad. Ella le había dicho que estaban distanciados, que llevaban un tipo de vida diferente. Y él lo había aceptado sin más, demasiado absorto en su propio linaje y legado como para indagar en el de ella. Él vio a Sofía Torres, la tranquila bibliotecaria, y asumió que eso era todo. Nunca vio a Sofía Sterling Torres, la única heredera de la corporación Sterling, un conglomerado global con intereses en transporte, tecnología y bienes raíces valorado en decenas de miles de millones. No tenía ni idea de que la mujer que estaba desechando por ser pobre podía comprar todo su despacho de inversiones con los intereses de su fondo fiduciario. Ella había huido de ese mundo 10 años atrás, desesperada por vivir una vida que fuera suya, por ser amada por quien era y no por lo que valía. Había querido escapar de las asfixiantes expectativas y la jaula dorada que había sido su infancia. Había querido algo real, y por un tiempo pensó que lo había encontrado con Carlos. Se había enamorado del joven encantador y ambicioso que parecía verla. Ahora entendía que él solo había visto un reflejo de sus propios deseos, y cuando ese reflejo ya no le servía a su propósito, estaba rompiendo el espejo. «Haré que mi abogado te envíe los papeles», dijo Carlos, trayéndola de vuelta al sombrío presente. Tomó su chaqueta del respaldo de una silla. «Ya he dado un depósito para un lugar nuevo en la ciudad. Mañana los mudadores recogerán mis cosas». Ya se había ido. Su cuerpo aún estaba en la habitación, pero su espíritu, su futuro, se habían ido hace mucho. Sofía se levantó. Una extraña calma se apoderó de ella. El dolor seguía ahí, una herida cruda en su pecho, pero debajo de ella, algo más estaba despertando. Una parte dormida de ella, un pedazo de la firmeza Sterling que había heredado de su formidable abuelo, estaba empezando a despertar. «Bien», dijo ella, con la voz clara y fuerte, sorprendiéndolos a ambos.
Envía los papeles, Carlos. Llévate tus cosas. Él se detuvo en la puerta, un poco desconcertado por su repentina compostura. Había esperado más lágrimas, más súplicas. Tenía todo un guión preparado para ello. Ella lo miró. Lo miró de verdad por última vez. Vio la ambición que se había deformado en codicia, la confianza que se había vuelto arrogancia. Vio al hombre que había amado y al extraño en el que se había convertido. Y se dio cuenta de que él no solo la estaba dejando, la estaba liberando. «Espero que encuentres lo que buscas», dijo ella. No era una frase hecha, era una maldición, porque sabía, con una certeza tan fría y dura como un diamante, que él nunca lo haría. Él estaba persiguiendo un horizonte que siempre retrocedería, y acababa de desechar su única ancla. Él asintió secamente, abrió la puerta y salió, cerrándola suavemente detrás de él. El clic del cerrojo resonó en el apartamento silencioso. Sofía se quedó sola en medio de las ruinas de su vida. El dolor era inmenso, un peso físico que amenazaba con aplastarla. Pero mientras miraba su pequeño montón de pertenencias, los libros llenos de otros mundos, la taza que había calentado sus manos en innumerables mañanas, la manta que contenía generaciones de amor en sus hilos, no se sintió pobre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el débil e inusual destello de poder. Él no tenía idea de lo que acababa de hacer, no tenía idea de a quién acababa de liberar. El viaje de regreso a la finca Sterling fue un viaje a través de una vida que ella había olvidado a propósito. Dejando atrás la expansión urbana de la ciudad de Madrid, el paisaje se suavizó. Las carreteras se estrecharon, serpenteando a través de densos bosques que escondían vastas propiedades detrás de formidables muros de piedra y verjas de hierro. Era un mundo de inmenso poder, un mundo que siempre se había sentido más como una prisión que como un hogar. Cuando llegó a las verjas principales de Greybourne, el nombre que su abuela le había dado a la finca, las manos de Sofía se apretaron en el volante de su modesto sedán. Las verjas eran magníficas, de hierro forjado en un intrincado diseño de gorriones entrelazados y hojas de plata, un símbolo de la dinastía familiar. Para ella, siempre habían parecido los barrotes de una jaula. Poit no había vuelto en una década. No desde la explosiva discusión con su abuelo, don Ricardo Sterling, un hombre que comandaba salas de juntas y a sus familiares con la misma férrea voluntad. Él le había presentado un plan de vida, meticulosamente trazado. Un matrimonio concertado con el hijo de un magnate bancario europeo para fusionar sus imperios, un asiento en la junta directiva, un futuro esculpido a partir del deber y el legado. Cuando ella se había negado, exigiendo una vida propia, él le había dado un ultimátum, el apellido Sterling y todo lo que conllevaba, o la puerta. Ella había elegido la puerta, marchándose con nada más que un pequeño fondo fiduciario que su madre le había dejado, decidida a demostrar que podía existir sin su control. Un guardia de seguridad, un hombre que no reconoció, se acercó a su coche, su expresión impasible. «¿Puedo ayudarla, señorita?» «Vengo a ver a don Ricardo Sterling», dijo ella, con la voz ronca. «Mi nombre es Sofía Torres». Él revisó su lista. Su frente se arrugó. «Ese nombre no está anotado». Por supuesto que no lo estaba. En el mundo de su abuelo, ella había dejado de existir. «Dígale que es su nieta», añadió ella, la palabra sintiéndose extraña en su lengua. Los ojos del guardia se abrieron ligeramente. Habló por su radio. Unos momentos tensos pasaron, desde que las verjas se abrieran. La nieta pródiga, al parecer, iba a tener una audiencia. Él
largo camino de entrada estaba flanqueado por antiguos robles. La casa apareció lentamente, una majestuosa mansión de piedra que parecía surgir de la tierra misma. Era hermosa, imponente y tan fría como la recordaba. Aparcando su humilde coche junto a un brillante Bentley negro, Sofía sintió que una ola de la antigua inseguridad la invadía. Llevaba jeans y un suéter sencillo, un marcado contraste con el mundo al que estaba volviendo a entrar. Tomando una respiración profunda, subió los escalones de piedra y atravesó las pesadas puertas de roble, que fueron abiertas por un mayordomo que parecía tan antiguo e inamovible como la casa misma. «Señorita Sofía», dijo, su voz un susurro de sorpresa. Su nombre era Campos y había estado allí desde su infancia. Un destello de calidez en sus ojos fue la única bienvenida que recibió. «Don Ricardo está en su estudio». La caminata hacia el estudio fue un recorrido inquietante por su pasado. El gran vestíbulo con techos altísimos y una lámpara de araña que goteaba cristales como lágrimas congeladas. Los retratos de antepasados con caras severas que revestían las paredes, sus ojos que parecían seguirla con desaprobación. El silencio asfixiante, roto solo por el tic-tac de un reloj de pie que medía el tiempo en generaciones, no en horas. Don Ricardo Sterling era exactamente como lo recordaba, sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, su espalda recta, su cabello plateado perfectamente peinado. Tenía 85 años, pero sus ojos, de un penetrante tono azul, eran tan afilados y calculadores como siempre. El estudio era su sala del trono, lleno de libros de tapa dura que nunca había leído y artefactos de sus conquistas globales. El aire olía a papel viejo, cuero y poder. Él no se levantó. Simplemente la vio acercarse, su expresión indescifrable. Hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio, una invitación que se sintió como una orden. «Sofía», dijo, su voz un murmullo grave. «¿A qué debo este inesperado regreso?» El abismo de 10 años yacía entre ellos, lleno de acusaciones no dichas y orgullo herido. Ella no había venido aquí para un reencuentro alegre. Había venido porque no le quedaba ningún otro lugar a donde ir. Carlos había destrozado su mundo cuidadosamente construido, y este era el único que le quedaba. «Hola, abuelo», dijo ella, con la voz firme. No le mostraría la debilidad que la agitaba por dentro. Yo necesitaba volver». «¿Necesitabas?», se burló él, una leve sonrisa cruel en sus labios. «No me digas que el mundo real finalmente te superó. Creo que te lo advertí. Desechaste un derecho de nacimiento por una fantasía, por una noción ingenua de normalidad». Sus palabras eran como dagas dirigidas a la más fresca de sus heridas. La fantasía de la que hablaba era la vida que había intentado construir con Carlos, una vida que acababa de desmoronarse en polvo. «Mi vida es mi propia preocupación», afirmó ella, levantando la barbilla. «No estoy aquí para disculparme». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», la presionó, inclinándose hacia adelante. «No me hagas perder el tiempo con sentimentalismos, muchacha. Nunca fuiste muy buena en eso. Eres una Sterling. Somos personas transaccionales. ¿Qué quieres?». La honestidad fría y brutal de ello fue casi un alivio. Esto, ella lo entendía. Este era el lenguaje de su educación. «Quiero lo que es mío», dijo ella, las palabras sorprendiéndola con su fuerza. Venían de esa parte recién despertada de ella. La parte que estaba cansada de ser pequeña, de ser subestimada. Ricardo se reclinó, un genuino destello de interés en sus ojos. Entrelazó los dedos, estudiándola como si fuera una nueva adquisición.
¿Y qué precisamente crees que es tuyo? Mi lugar, dijo ella, ganando confianza. Mi herencia. Sé que abdiqué, pero soy tu única descendiente directa viva. Soy la heredera de esta empresa, de este legado. Hizo un gesto alrededor de la habitación, y quiero reclamarlo. Por un largo momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj. La expresión de su abuelo era una máscara de fría contemplación. Ella había esperado que se riera, que la echara, pero no lo hizo. Entras aquí después de 10 años de silencio, dijo lentamente, con el aspecto de que has estado durmiendo en tu coche y exiges que te entreguen un imperio multimillonario. La audacia es impresionante. Es lo más Sterling que has hecho en una década. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal que daba a los vastos jardines. El mundo en el que has estado viviendo, el mundo de los libros polvorientos y el salario mínimo, es el patio de recreo de un niño. El mundo que yo habito es un campo de batalla. Los lobos de mi junta te devorarían viva antes de que siquiera encontraras tu asiento. No tienes experiencia, ni formación, ni concepto de lo que se necesita para dirigir esta empresa. Entonces, enséñame, replicó ella, levantándose también. Entréname. Querías una marioneta y me negué. Pero no me niego a aprender. No me niego a liderar. Soy tu sangre. Tengo tu mente. Lo sabes. Él se giró para mirarla. Una mezcla compleja de emociones, arremolinándose en sus afilados ojos azules. Escepticismo, orgullo y una profunda curiosidad. Vio el fuego en ella, el mismo fuego que él poseía. Vio el dolor que lo estaba alimentando. Y como cualquier buen empresario, vio una oportunidad. ¿Quieres volver?, dijo, su voz bajando a un susurro. Bien, pero hay condiciones. Vivirás aquí, bajo mi techo. Empezarás desde abajo como mi asistente personal. Aprenderás cada faceta de este negocio desde cero. Seguirás cada una de mis órdenes sin cuestionar. Me demostrarás a mí, y más importante, a la Junta, que no eres la tonta sentimental que huyó, sino una verdadera Sterling, implacable y lista para gobernar. La estaba probando, empujándola, tratando de ver si se rompería. Sofía pensó en el rostro despectivo de Carlos, en sus palabras crueles. No puedo construir un imperio con una mujer que se conforma con nada. Una amarga sonrisa tocó sus labios. Él pensó que yo no era nada. Susurró, más para sí misma que para él. ¿Quién?, preguntó su abuelo. Ella lo miró directamente a los ojos, su determinación endureciéndose hasta volverse acero. Mi novio, mi pronto exnovio. La mención de un novio del que nunca había hablado lo intrigó. Levantó una ceja plateada. ¿Así que hay un hombre involucrado en esto?, reflexionó. Esto tiene todos los ingredientes de un buen drama. Excelente. Nada agudiza la mente como un poco de desamor y sed de venganza. Caminó de regreso a su escritorio y extendió una mano. No fue un gesto de bienvenida, sino de contrato. Tenemos un trato, Sofía Sterling Torres. Sofía miró su mano extendida, la mano que una vez había tratado de controlar su destino. Ahora le ofrecía las herramientas para forjar uno nuevo. Estaba cambiando una jaula por otra, pero esta vez conocía las reglas. Esta vez sería ella quien las dominaría. Puso su mano en la de él. Su agarre fue firme, inquebrantable. «Tenemos un trato, abuelo», dijo. El juego acababa de comenzar, y esta vez ella no sería un peón. Comenta ahora mismo qué crees que pasará a continuación. ¿Tendrá éxito Sofía? ¿Aparecerá Carlos de nuevo? La llamaba transformación de Sofía Torres, bibliotecaria comunitaria, a Sofía Sterling Torres, asistente personal del CEO de la corporación Sterling, fue tan brutal como rápida.
Su abuelo cumplió su palabra. La puso en el primer escalón de la cima. Su vida se convirtió en un torbellino de llamadas de despertador a las 5 a.m., una meticulosa gestión de horarios y un aluvión interminable de información que se esperaba que absorbiera por ósmosis. Su pequeño apartamento, una vez un santuario, fue empaquetado y guardado. Su nuevo hogar era una suite en un ala de la mansión Greybourne, opulenta e impersonal. Los muebles antiguos eran invaluables. El arte en las paredes era de calidad de museo y el silencio era ensordecedor. Se sentía menos como un dormitorio y más como una celda de detención. Cambió sus suéteres de segunda mano por un armario de trajes y vestidos impecablemente confeccionados en tonos de gris, azul marino y negro. El uniforme Sterling. La ropa se sentía como un disfraz. Sus días los pasaba siguiendo a Ricardo Sterling como una sombra. Se sentaba en reuniones donde se discutían miles de millones de dólares, con la misma informalidad con la que se pedía el almuerzo. Aprendió sobre adquisiciones apalancadas, adquisiciones hostiles y volatilidad del mercado. Los hombres y mujeres alrededor de la mesa de la sala de juntas eran tiburones, sus sonrisas afiladas, sus ojos sin perder detalle. La miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. La nieta pródiga, la intrusa no entrenada. Susurraban sobre ella en los pasillos, sus palabras goteando de escepticismo. Don Ricardo no hizo nada para protegerla. De hecho, parecía disfrutar lanzándola a lo profundo. Los estados financieros preliminares para la adquisición del transporte marítimo de Valencia, ladraba él, arrojando una gruesa carpeta en su escritorio. Hazme un resumen. Quiero un informe de una página en mi escritorio en 1 hora. Concéntrate en los pasivos. Las primeras semanas fueron una pesadilla de agotamiento y dudas. El volumen de trabajo era asombroso. La jerga corporativa era un idioma extranjero que tuvo que aprender sobre la marcha. Más de una vez se encontró mirando una hoja de cálculo a las 2 de la mañana. Su visión borrosa, los números nadando ante sus ojos, el sabor amargo del fracaso en su boca. Pensó en Carlos, en la vida sencilla que él había desechado tan fácilmente. Hubo momentos de debilidad en los que la extrañó. Extrañó el anonimato tranquilo, la sensación de ser amada, incluso si ese amor había sido una ilusión. Pero luego la imagen de su cara, fría y despectiva, destellaba en su mente. Se conforma con nada, y el fuego Sterling dentro de ella se encendía. Respiraba hondo, bebía otra taza de café negro y obligaba a los números a tener sentido. Lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. El ritmo del mundo de los negocios, una vez caótico, comenzó a tener un patrón. Empezó a reconocer los nombres, las empresas, la intrincada danza del poder y la influencia. Aprendió a leer entre líneas en un documento legal para detectar la falla en una proyección financiera. Su mente, siempre aguda y analítica por su amor a la literatura y la historia, comenzó a aplicar esas habilidades a esta nueva narrativa. Descubrió que tenía una habilidad para la estrategia, para ver el panorama general, un rasgo que sin duda había heredado del hombre para el que trabajaba. Su abuelo seguía siendo un mentor exigente e inescrutable. Nunca la elogió. Solo señalaba sus errores, sus críticas tan afiladas y precisas como el bisturí de un cirujano. Tu resumen de la fusión fue adecuado, pero te perdiste las implicaciones políticas en el párrafo 3. Un esfuerzo de C, Sofía. Hazlo de nuevo. Sin embargo, comenzó a notar pequeñas cosas. Dejaría un libro específico en su escritorio, una biografía de un CEO rival,
una historia de la bolsa de valores, sin comentarios. En las reuniones, cuando alguien le hacía una pregunta condescendiente, él se quedaba en silencio. Su mirada penetrante la desafiaba a responder por sí misma. La estaba probando, sí, pero también la estaba enseñando, forjándola en el crisol de su propia creación. Una tarde, después de un agotador día de 14 horas, le trajo su vaso de whisky nocturno al estudio. Él estaba mirando una vieja fotografía en su escritorio. Ella la vio de reojo. Una mujer joven con los ojos de Sofía y una sonrisa cálida, sosteniendo a un niño pequeño. «Tu madre», dijo él, en voz baja, sin levantar la vista. «Era demasiado blanda para este mundo. Tu padre era un soñador, un artista, un buen hombre, pero débil. No pudo protegerla». Sus padres habían muerto en un accidente de navegación cuando ella tenía 12 años. Su abuelo rara vez hablaba de ellos. «Veo esa blandura en ti», continuó, con la voz ronca. «Traté de erradicarla cuando eras niña, para hacerte fuerte. En cambio, te alejé». Finalmente levantó la vista, y por primera vez, Sofía no vio al CEO, sino a un anciano atormentado por el arrepentimiento. «No cometeré ese error de nuevo. Este mundo intentará romperte, masticará tu blandura y la escupirá. Debes ser más dura que él. Debes ser más inteligente. Debes ser una Sterling». Fue lo más cercano que jamás estuvo de una disculpa, de una admisión de amor. Fue un momento crudo y desprotegido, y cambió algo entre ellos. El resentimiento que había guardado hacia él durante tanto tiempo comenzó a coexistir con una nueva y compleja comprensión. No era solo un tirano. Era un hombre aterrorizado por la debilidad, un hombre que veía la fuerza como la única armadura contra un mundo que le había quitado a su hija. El costo psicológico fue inmenso. Sofía se sentía cambiando. La mujer tranquila y gentil, que encontraba alegría en el susurro de las páginas de los libros, estaba siendo superpuesta con una nueva persona, afilada, enfocada y cada vez más cínica. Estaba aprendiendo a compartimentar, a silenciar la parte de ella que anhelaba una conexión simple y a amplificar la parte que anhelaba el éxito, que prosperaba en el combate intelectual de la sala de juntas. El último trozo de su vieja vida se cortó una tarde cuando le llegó un sobre de papel manila. Los papeles del divorcio del abogado de Carlos. Los firmó con mano firme, en el entorno estéril del departamento legal de la corporación Sterling. Un notario sellando los documentos con un golpe final e indiferente. No hubo ceremonia ni lágrimas. Sintió una punzada de tristeza por la mujer que una vez había creído en ese matrimonio, pero esa mujer se sentía como una extraña ahora. Deslizó los papeles firmados en un sobre y lo dirigió al prestigioso bufete de abogados de Carlos. Mientras lo hacía, se detuvo. Por un capricho, tomó una hoja de su nuevo y ridículamente caro papel de carta personal y escribió una breve nota. «Carlos, gracias por el empujón. Era exactamente lo que necesitaba. Sofía». Selló el sobre, una pequeña y fría sonrisa en su rostro. Era una declaración de guerra que él ni siquiera entendería que estaba librando. Él pensó que había subido de nivel, dejándola atrás en su búsqueda de poder y riqueza. No tenía idea de que ella ahora estaba jugando un juego completamente diferente, en un campo tan vasto que él ni siquiera podía comprender sus límites. Él estaba subiendo una escalera. Ella se estaba preparando para ser dueña de todo el edificio. 3 meses después de su nueva vida, su abuelo decidió que era hora del debut no oficial de Sofía en la sociedad
de la que había huido. El evento era la gala anual de la Fundación Sterling, un evento benéfico de alto perfil que era el pináculo del calendario social de Madrid. Era una noche en la que titanes de la industria, políticos y familias de alta sociedad convergían para pavonearse de su riqueza e influencia. Para Sofía, fue una prueba de fuego. «Serás mi acompañante», anunció Ricardo una mañana. «Serás vista, se hablará de ti y serás juzgada. Cada una de tus palabras, cada uno de tus gestos será analizado. No me decepciones». La preparación fue como prepararse para la batalla. Una estilista, una mujer de aspecto severo con acento francés, fue convocada a la mansión. Trajo percheros de vestidos de diseñador que costaban más que el viejo coche de Sofía. Sofía se sintió como una muñeca siendo vestida, un objeto siendo pulido para la exhibición. Finalmente, se decidió por un vestido de seda de un profundo color verde esmeralda. Era elegante y discreto, pero la forma en que se aferraba a su figura se sentía tanto poderosa como peligrosamente expuesta. Diamantes, prestados, le dijeron, de un joyero, fueron abrochados alrededor de su cuello y muñeca. Su cabello fue recogido en un estilo intrincado, y su maquillaje era impecable. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba. La bibliotecaria atormentada y con el corazón roto se había ido. En su lugar había una extraña con ojos fríos y determinados. Se veía cara. Se veía como una Sterling. Llegar a la gala, celebrada en el Museo de Arte Reina Sofía, fue un asalto a los sentidos. El flash de las cámaras, el rugido de la multitud retenida por cuerdas de terciopelo, la cascada de luz y ruido. Cuando salió del coche con chofer y tomó el brazo de su abuelo, un silencio cayó sobre los periodistas más cercanos a ellos, seguido por una ráfaga frenética de preguntas. «Señor Sterling, ¿quién es su acompañante esta noche? ¿Es esta la misteriosa nieta?» Ricardo los ignoró a todos, su rostro una máscara de indiferencia, y guió a Sofía por la gran escalera. Era un rey en su elemento, y esa noche estaba presentando a su heredera. El interior era un mar brillante de poder. Sofía sintió cientos de ojos sobre ella, sus miradas un peso físico. Los susurros lo siguieron mientras se movían por la sala. Ella podía sentir la especulación. Mantuvo la espalda recta, la barbilla en alto, tal como su abuelo le había instruido. Sonreía cuando él la presentaba a personas cuyos nombres eran sinónimo de riqueza y poder. Su mente a toda velocidad para recordar los expedientes que había estudiado sobre cada uno de ellos. Habló con inteligencia sobre las tendencias del mercado y las iniciativas filantrópicas, su voz tranquila y mesurada. Estaba interpretando el papel, y para su propia sorpresa, lo estaba haciendo bien. Pero el conflicto psicológico se desataba ya dentro de ella. Una parte de ella estaba disgustada por la ostentación, las conversaciones superficiales, el despilfarro. Este era el mundo del que había huido, un mundo que medía el valor de una persona por su cartera y su apellido. Sin embargo, otra parte de ella, la parte Sterling, sentía una emoción. Había una energía innegable en la sala, una corriente de inmenso poder que era embriagadora. Ya no era una extraña mirando desde afuera. Estaba en el centro de la tormenta. Estaba hablando con un senador cuando lo vio. Benjamín Contreras, su exnovio. Estaba de pie al otro lado de la vasta y concurrida sala, cerca de una fuente de champán. Se estaba riendo, socializando con un grupo de hombres a quienes ella reconoció como socios de un despacho rival.
y en su brazo estaba una mujer rubia, vestida impecablemente, cuya familia, Sofía sabía por su investigación, poseía una parte significativa de los bienes raíces del centro de la ciudad. Él había encontrado su activo. La visión de él fue como un golpe físico. El aire se le escapó de los pulmones. Por un momento, la compostura, la armadura Sterling, amenazó con romperse. El dolor de su traición, que tan cuidadosamente había compartimentado, regresó, fresco y crudo. Vio al hombre que había amado, la vida que habían compartido y la crueldad con la que él la había desechado. Su abuelo, sintiendo el cambio en ella, siguió su mirada. Sus ojos se entrecerraron. «Ah», dijo en voz baja, con una nota de sombría satisfacción en su voz. «El exnovio, así que nada en estas aguas ahora. Es invitado de Felipe Orellana. El despacho de Orellana está tratando de negociar un trato con nuestra división europea», murmuró Sofía, su mente haciendo clic en modo estratégico, identificando a las personas a su alrededor. «Y trajo a su pequeño pez para impresionar a los tiburones», terminó Ricardo, con una sonrisa despectiva en sus labios. Patético. Benjamín aún no la había visto. Estaba demasiado absorto en su actuación, interpretando el papel del titán en ascenso. Se veía seguro, exitoso, exactamente el hombre que siempre había querido ser. «Ve», dijo su abuelo, su voz un susurro en su oído. «No te escondas, no huyas. Eres una Sterling. Esta sala es tuya. Él es un insecto en ella. Actúa como tal». Sus palabras fueron como un chorro de agua helada. Tenía razón. Esconderse sería una victoria para Carlos. Ella tomó una respiración profunda, la seda de su vestido esmeralda fría contra su piel. Se separó del senador con un cortés asentimiento y comenzó a caminar. No caminó hacia Benjamín, sino por un camino que inevitablemente se cruzaría con el de él. Se movió con una gracia y un propósito nuevos, un fantasma de su pasado materializándose en el corazón de su futuro deseado. A medida que se acercaba, uno de los hombres en el círculo de Benjamín la notó. Sus ojos se abrieron y le dio un codazo a su amigo. La conversación se detuvo. Benjamín, sintiendo el cambio en la atmósfera, se giró. Sus ojos se encontraron con los de ella. La sonrisa suave y segura en su rostro se congeló y luego desapareció. Su vaso de champán se detuvo a medio camino de sus labios. Su cara se drenó de color. Parecía como si hubiera visto una aparición. Vio a Sofía, su tranquila exnovia vestida con ropa de segunda mano, de pie en el esplendor opulento de la gala, envuelta en seda y diamantes, luciendo más poderosa y hermosa de lo que él jamás la había visto. Era una visión que no coincidía con su realidad. Su cerebro se detuvo, tratando de reconciliar a la mujer que había desechado con la diosa parada frente a él. Sofía no rompió su paso. Le dio una pequeña sonrisa fría, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una sonrisa de poder puro y sin adulterar. Decía, «No tienes ni idea». Pasó a su lado sin una palabra, como si él no fuera más que un mueble. Podía sentir su mirada atónita y sin pestañear en su espalda. Pudo sentir las miradas confundidas e intrigadas de sus compañeros. No había hecho una escena. Había hecho algo mucho más devastador. Lo había vuelto insignificante. Llegó al lado de su abuelo, su corazón latiendo en su pecho, una mezcla de terror y triunfo. Don Ricardo colocó una mano en su brazo, su agarre firme y aprobador. «Bien hecho», murmuró, sus ojos azules brillando de orgullo. «Muy bien hecho. La primera lección ha terminado. Tu mayor poder no es tu dinero, Sofía.
Es su total y completa subestimación de ti. Sofía miró de nuevo al otro lado de la sala. Benjamín seguía parado allí, inmóvil, su nueva novia mirándolo con el ceño fruncido y confundido. Se veía pequeño, perdido. Un hombre cuya realidad, cuidadosamente construida, acababa de ser destrozada por un fantasma en un vestido esmeralda. Por primera vez esa noche, la sonrisa de Sofía llegó a sus ojos. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de una reina que acababa de dar jaque mate a un peón. ¿Crees que Benjamín se dará cuenta de lo que ha perdido? ¿Logrará Sofía su venganza final? La imagen de Sofía en la gala atormentó a Benjamín. Fue una falla en su realidad, un rompecabezas que no podía resolver. Pasó toda la noche reviviendo el momento en su cabeza. El vestido esmeralda, los diamantes imposibles, la sonrisa escalofriantemente segura. Había intentado seguir funcionando, pero su actuación era vacía. Su compañera, una astuta heredera llamada Catalina, había notado su distracción de inmediato. ¿Quién era esa mujer, Benjamín?, le había preguntado en el coche de camino a casa. Parecías haber visto un fantasma. Nadie, mintió él demasiado rápido. Solo alguien que solía conocer. Pero la mentira era frágil, y los días siguientes fueron un tormento de disonancia cognitiva. Trató de racionalizarlo. Tal vez Sofía tenía un nuevo novio rico. Tal vez era una invitada de algún benefactor de biblioteca adinerado. Pero nada encajaba. La forma en que se movía. La forma en que Don Ricardo Sterling, el Don Ricardo Sterling, tenía su mano en su brazo, protectora y posesiva. No tenía sentido. Su obsesión comenzó a afectar su trabajo. Estaba distraído en las reuniones, su mente volviendo a ese momento. Cometió un error crítico en un modelo financiero, transponiendo 2 números, un error que sus superiores notaron y por el que fue duramente reprendido. La sociedad que había estado tan cerca de alcanzar de repente parecía estar escapándose de sus dedos. Su cuidadosamente construida escalada estaba tambaleándose. Impulsado por una incertidumbre persistente, hizo lo que mejor sabía hacer. Comenzó a investigar. Contrató a un detective privado, un hombre discreto que se especializaba en verificaciones financieras y de antecedentes para la élite de la ciudad. «Quiero saber todo sobre ella», instruyó Benjamín. «Sofía Torres, mi exnovia. Solo quiero asegurarme de que está bien». La excusa era endeble, pero el investigador, un hombre llamado Costa, simplemente asintió. Se le pagaba para no hacer preguntas. Mientras esperaba el informe, el mundo de Benjamín continuó sutilmente inclinándose sobre su eje. Recibió una notificación formal de que la finalización de su divorcio, que debería haber sido un proceso simple y directo, estaba siendo manejada por un nuevo bufete de abogados en nombre de Sofía, Sterling, Cromwell y Finch. Benjamín conocía el nombre. Era uno de los bufetes de abogados corporativos más poderosos del mundo. No manejaban divorcios de bibliotecarias, manejaban fusiones y adquisiciones multimillonarias. Era como contratar un submarino nuclear para ir a pescar. Un frío temor comenzó a acumularse en su estómago. El punto de quiebre llegó una semana después. Costa, el investigador privado, lo llamó. «El informe está listo», dijo, con la voz plana. «Pero va a querer ver esto en persona». Se encontraron en un bar tranquilo en el centro. Costa deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Benjamín la abrió, sus manos temblando ligeramente. La primera página era una simple biografía, Sofía Torres. Pero luego vio el nombre con guión que nunca había conocido.
Sofía Sterling Torres. Sus ojos se deslizaron por la página. Padres fallecidos. Abuelo, Ricardo Sterling, CEO y presidente de la corporación Sterling. La respiración de Benjamín se detuvo en su garganta. Tenía que ser un error. Un Sterling diferente. Pero mientras hojeaba las páginas, la evidencia era irrefutable. Certificados de nacimiento, registros escolares de un exclusivo internado suizo, documentos de fondos fiduciarios que detallaban una herencia tan vasta que los números parecían falsos. Fotografías de Sofía de niña en yates y en fincas, de pie junto al mismo formidable anciano de la gala. El mundo se silenció. El murmullo del bar, el tintineo de los vasos. Todo se desvaneció. Solo había un rugido en sus oídos. Lo vio todo con una claridad horrible y desgarradora. Su vida sencilla no era una limitación, era una elección. Su distanciamiento de su familia no era por una rencilla. Era una rebelión contra un mundo de riqueza inimaginable. Su ropa de segunda mano, sus muebles usados, su tranquila satisfacción, no era falta de ambición. Era un rechazo de las mismas cosas que él adoraba. No solo se había divorciado de una bibliotecaria, se había divorciado de la única heredera del imperio Sterling. La frase que él le había lanzado, la cosa más cruel que jamás había dicho, volvió a él con la fuerza de un golpe físico. No puedo construir un imperio con una mujer que se conforma con nada. Él había estado parado al lado de un imperio que podría haber sido suyo, y había estado total y completamente ciego. La monumental estupidez de sus acciones se estrelló contra él. Su ambición, sus cuidadosos cálculos, su escalada social. Todo era un juego de niños comparado con el poder que ella ejercía, un poder que había mantenido oculto de él durante 7 años. Pero el horror era más profundo que solo la fortuna perdida. Comenzó a cuestionarlo todo. ¿Se había estado riendo de él todo el tiempo? ¿Fue todo su matrimonio una especie de experimento social para una heredera aburrida? El pensamiento era veneno, retorciendo su orgullo, su sentido de sí mismo, en un nudo de agonizante humillación. Él se había jactado de sus pequeños éxitos a una mujer que podía comprarlo y venderlo 1000 veces. Se sentía como el tonto más grande del mundo. Dejó el bar aturdido, tropezando hacia las duras luces de la ciudad. Regresó a su elegante y vacío apartamento, el del que había estado tan orgulloso, y ahora se sentía como un set de película barato. Miró sus trajes, su reloj caro, los símbolos del éxito por el que había sacrificado su matrimonio, y le parecieron baratijas, atrezos patéticos en una tragedia de su propia creación. En los días que siguieron, Benjamín se desmoronó. Intentó llamarla, pero su viejo número estaba desconectado. Fue a su biblioteca, pero le dijeron que ya no trabajaba allí. Estaba completamente bloqueado. El acceso que una vez tuvo, la intimidad que había dado por sentada, se había ido. Su trabajo sufrió catastróficamente. La sociedad, una vez una certeza, fue oficialmente suspendida. Sus superiores citaron su falta de concentración y comportamiento impredecible. Catalina, su novia heredera, se cansó de sus estados de ánimo erráticos y preguntas obsesivas sobre la familia Sterling, y terminó su relación con un mensaje de texto frío y despectivo. Estaba perdiendo todo lo que pensó que había ganado. Una noche, borracho y desesperado, condujo hasta las afueras de la ciudad, a la dirección de la finca Greybourne. Aparcó en la carretera fuera de las magníficas verjas de hierro,
mirando las luces distantes de la mansión. Vio un coche negro atravesar las verjas, y por un segundo fugaz, pensó que vio su silueta en la ventana trasera. Él era el forastero ahora, bloqueado, mirando un mundo que había sido demasiado ciego para ver. Había juzgado a Sofía por las métricas más superficiales: sus ingresos, su ropa, sus conexiones sociales. Había fallado en ver su verdadero valor: la fuerza tranquila, las profundidades ocultas, la feroz integridad que la había llevado a alejarse de una fortuna en busca de algo real. Se le había ofrecido algo real y lo había cambiado por una versión falsa del éxito. Sentado allí en su coche, con la carpeta del investigador en el asiento del pasajero, como una acusación, Benjamín Contreras finalmente lo entendió. No solo había cometido un error, había cometido un acto de autodestrucción a una escala épica. No había perdido una novia, había perdido su alma, y sabía con una certeza que lo helaba hasta los huesos que esta era solo el comienzo de su caída. Mientras el mundo de Benjamín se desmoronaba, el de Sofía se expandía a un ritmo exponencial. La gala había sido un punto de inflexión. La había obligado a confrontar su pasado y la traición de Benjamín en un escenario público, y en lugar de derrumbarse, había descubierto una reserva de fuerza que nunca supo que poseía. La sonrisa fría que le había dado era más que solo una jugada de poder. Era una ruptura del último lazo emocional que la unía a su vieja vida. El dolor aún estaba allí, un dolor sordo en una parte oculta de su corazón, pero ya no la definía. Ahora era combustible. Su abuelo, satisfecho con su actuación, aceleró su entrenamiento. Se le dio su propia oficina, una suite de esquina con vistas panorámicas de la ciudad, que era más grande que todo su viejo apartamento. Se le asignó un pequeño equipo de analistas e investigadores. Su título fue cambiado oficialmente de asistente personal a vicepresidenta de Desarrollo Estratégico. Los susurros en el pasillo cambiaron de escépticos a temerosos. El trabajo la consumía, pero de una manera que se sentía empoderadora en lugar de agotadora. Descubrió una pasión genuina por los negocios, no por el dinero, sino por la intrincada estrategia, el juego de ajedrez global de todo ello. Se destacó en la identificación de activos infravalorados y mercados de crecimiento potencial. Su mente de bibliotecaria para la investigación y el reconocimiento de patrones demostró ser un arma formidable. Ya no solo estaba interpretando un papel, se estaba convirtiendo en él. Sin embargo, cuanto más se asimilaba al mundo Sterling, más luchaba con su propia identidad. ¿Estaba perdiendo a la mujer que amaba las tardes tranquilas y el olor a libros viejos? Hizo un esfuerzo consciente por aferrarse a esa parte de sí misma. Tarde en la noche, en su opulenta suite en Greybourne, se quitaba sus tacones de diseñador, se acurrucaba en un rincón junto a la ventana y leía, no informes de mercado o estados financieros, sino novelas y poesía. Fue durante este período que comenzó a conceptualizar lo que se convertiría en su proyecto de legado. Mientras revisaba las actividades de la Fundación Sterling, encontró que eran frías y corporativas, centradas en grandes donaciones impersonales a universidades y museos, proyectos que tenían más que ver con beneficios fiscales y relaciones públicas que con un impacto genuino. Era la filantropía como una transacción comercial, y eso la dejaba fría. Recordó sus días en la biblioteca comunitaria, a los niños de familias de bajos ingresos, cuyo único acceso a libros y computadoras era a través de sus puertas. Recordó los programas de alfabetización que luchaban por financiar,
el sentido de comunidad que ese lugar había fomentado. Eso era real. Eso importaba. Sofía pasó semanas trabajando en secreto en una nueva propuesta. Utilizó a su equipo de investigación para recopilar datos sobre tasas de alfabetización, desigualdad educativa y el declive de los espacios comunitarios en barrios desfavorecidos de todo el país. Diseñó una iniciativa integral de varios años, el Proyecto Gorrión Sterling. El plan era financiar y construir bibliotecas y centros de aprendizaje comunitario de última generación equipados con la última tecnología, recursos de capacitación laboral y programas de arte directamente en el corazón de las comunidades que más los necesitaban. El nombre era un guiño a su taza desportillada favorita, un símbolo de su vieja vida. Cuando estuvo lista, solicitó una reunión formal con su abuelo, no como su nieta, sino como vicepresidenta de la corporación. Presentó su propuesta en la sala de juntas principal, la misma sala donde una vez se había sentado en silencio, tratando de descifrar la jerga corporativa. Expuso los datos, las proyecciones financieras y el retorno social a largo plazo de la inversión. Habló con una pasión y autoridad que silenció la sala. No solo estaba presentando una iniciativa benéfica, estaba presentando una nueva visión para el legado Sterling, una que equilibraba el beneficio con el propósito. El nombre Sterling está asociado con el poder, con la riqueza, con la influencia, concluyó, sus ojos encontrándose con los de su abuelo al otro lado de la mesa. Creo que es hora de que también se asocie con la oportunidad, no como una limosna, sino como una inversión en el potencial humano. Así es como construimos un legado que perdura. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Los otros miembros de la junta miraron hacia Ricardo, esperando su veredicto. Él había estado escuchando atentamente, su rostro una máscara ilegible. Estuvo callado durante un minuto largo y tenso. Los costos proyectados son sustanciales, dijo finalmente, con la voz neutra. Los beneficios a largo plazo, tanto para nuestra marca como para las comunidades en las que operamos, son incalculables, respondió Sofía con calma. Es una inversión estratégica. Don Ricardo Sterling miró a su nieta. No vio a la idealista fugitiva, ni a la ejecutiva implacable que estaba tratando de moldear, sino una síntesis de las dos. Tenía la compasión de su madre y su propia mente estratégica. Había encontrado una manera de unir los dos mundos que habían estado en guerra dentro de ella. No solo estaba reclamando su derecho de nacimiento, lo estaba redefiniendo. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Era una sonrisa de orgullo. El proyecto Gorrión Sterling, dijo, probando el nombre. Miró a la junta. Tiene mi total apoyo. Empezamos de inmediato. Sofía lo dirigirá. Fue la máxima validación. Fue más significativo que cualquier título u oficina. No solo había aprobado su proyecto, había respaldado su visión. En los meses que siguieron, Sofía se volcó en el proyecto. Era una fusión perfecta de sus habilidades. Estaba tan cómoda negociando acuerdos de terrenos y contratos de construcción, como diseñando el diseño de una sala de lectura para niños. Viajó por el país, reuniéndose con líderes comunitarios, educadores y residentes locales. Ya no era solo una ejecutiva corporativa en una torre de marfil. Estaba en el terreno, marcando una diferencia tangible. Finalmente estaba integrando las dos mitades de sí misma. La tranquila bibliotecaria que creía en el poder de las historias ahora tenía los recursos de una corporación global para llevar esas historias a todos. Ella era Sofía Sterling Torres, y por primera vez
El nombre se sentía completo. Se sentía como si fuera suyo. Una tarde, mientras visitaba la obra de construcción del primer centro Gorrión en una zona de Málaga, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi lo ignora, pero algo la hizo contestar. Sofía. La voz era vacilante, rota. La reconoció al instante. Era Benjamín. El sonido de su voz le dio un escalofrío, como un miembro fantasma de una vida largamente amputada. Pero no era un escalofrío de dolor o de ira. Era un escalofrío de distancia. Sonaba como alguien de una historia muy antigua, un personaje cuyo destino ya no le importaba. Benjamín, dijo ella, con la voz pareja. El ruido del equipo de construcción resonaba en el fondo. Yo lo sé todo, tartamudeó él. Lo siento mucho, Sofía. Fui un tonto, un idiota. Deseché lo más increíble de mi vida, porque estaba demasiado ciego y estúpido para verlo. Por favor, ¿puedo verte? ¿Puedo hablar contigo? Estaba suplicando, la desesperación cruda en su voz. La dinámica de poder se había invertido por completo. Él era el que rogaba por un momento de su tiempo. Sofía miró a su alrededor. Vio la estructura de acero de un nuevo edificio que se elevaba desde el suelo, un lugar que pronto estaría lleno de libros, de esperanza, de oportunidad. Vio el futuro que estaba construyendo. Luego pensó en Benjamín, un hombre atrapado en los restos de sus propias ambiciones superficiales. Su redención nunca fue sobre él. Nunca fue sobre la venganza. Fue sobre encontrarse a sí misma, sobre reclamar su propio poder y usarlo para construir al tambo en algo significativo. Su caída fue simplemente un subproducto de sus propias elecciones, una nota a pie de página en su historia mucho más grande. No, Benjamín, dijo, y su voz no era fría ni cruel, sino tranquila y resuelta. No queda nada que decir. No tenemos nada de qué hablar. Hizo una pausa y luego añadió una última cosa, no por su bien, sino por el de ella. Espero que encuentres lo que buscas. Adiós. Terminó la llamada antes de que él pudiera responder. Deslizó el teléfono de nuevo en su bolsillo y volvió su atención al edificio, al futuro. Una ráfaga de viento levantó polvo en la obra, y por un momento se sintió completa, totalmente libre. El fantasma de su pasado había sido enterrado, no por venganza, sino por propósito, y su verdadero trabajo apenas estaba comenzando. Un año después de la gala, Sofía estaba en un escenario frente al primer centro Gorrión Stirling completado. Era un edificio hermoso y moderno de vidrio y madera cálida, enclavado en una comunidad que había estado sin recursos durante décadas. El aire otoñal era fresco, y la multitud frente a ella era una mezcla vibrante de familias locales, funcionarios de la ciudad, periodistas y los miembros de la Junta de Stirling, serios y vestidos de negro. Su abuelo se sentó en la primera fila, luciendo más frágil de lo que había estado un año atrás, pero sus ojos, fijos en ella, eran agudos de orgullo. En el último año, su relación se había transformado de una tensa tutoría a una sociedad de respeto mutuo. Él le había dado autonomía, y ella, a su vez, había revitalizado el corazón filantrópico de su imperio, generando más prensa positiva y buena voluntad de lo que él había logrado en 50 años. Sofía, vestida con un vestido azul marino, habló desde el corazón. Habló sobre el poder de las historias, la importancia de la comunidad y la creencia fundamental de que el talento es universal, pero la oportunidad no lo es. Su voz era firme,
llena de una pasión que era auténtica y contagiosa. Esta no era Sofía Sterling Torres, la ejecutiva corporativa, hablando. Esta era Sofía, la bibliotecaria, a quien simplemente se le había dado una biblioteca más grande para construir. Mientras miraba a las caras de los niños en la audiencia, sus ojos abiertos por la emoción, sintió una profunda sensación de corrección, una paz profunda que todo el dinero del mundo no podría comprar. Esto era real. Este era su propósito. Había tomado el dolor de su pasado, la jaula dorada de su familia, la crueldad del rechazo de Benjamín, y lo había transformado todo en esto, un lugar de esperanza. Después de la ceremonia, mientras estrechaba manos y aceptaba felicitaciones, una joven asistente de su oficina se le acercó, con una mirada nerviosa en su rostro. «Señora Sterling Torres», susurró. «Hay alguien aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es un asunto personal». Sofía siguió a la asistente a un rincón tranquilo detrás del escenario principal, y allí, de pie incómodamente, luciendo completamente derrotado, estaba Benjamín Contreras. Era una sombra del hombre que había sido. Su traje caro estaba arrugado, su cara estaba demacrada y había ojeras bajo sus ojos. La arrogante confianza se había ido, reemplazada por una mirada hueca. Había perdido su trabajo hace meses, una víctima de su propia obsesión y del rendimiento. Se decía que estaba arruinado financieramente, su reputación hecha añicos. «Sofía», dijo, con la voz áspera, «te vi en las noticias. Lo que estás haciendo aquí es increíble». «¿Qué quieres, Benjamín?», preguntó ella. Su tono no era hostil, pero sí cansado. Ya no le quedaba ira para él. Era como una reliquia de una vida pasada, un artefacto para el que ya no tenía ningún uso. «Quería disculparme», dijo él, sus ojos suplicando. «No por teléfono, cara a cara. Necesito que sepas que ahora lo veo. Te veo a ti». Estaba tan atrapado en lo que pensaba que era el éxito, el dinero, el estatus, que no pude ver el verdadero tesoro justo enfrente de mí. Eras todo, y te deseché por nada. Dio un paso vacilante más cerca. No estoy pidiendo una segunda oportunidad. Sé que no la merezco. Solo tenía que decírtelo. Fuiste la mejor parte de mi vida. Y mi mayor arrepentimiento siempre será que no fui lo suficientemente hombre para verlo. Ella lo escuchó, y por primera vez creyó que estaba siendo sincero. La desesperación, la ambición habían sido despojadas, y todo lo que quedaba era la verdad cruda y dolorosa de su fracaso. Vio al hombre que podría haber sido antes de que sus inseguridades y codicia lo hubieran consumido. Un destello del antiguo afecto, el recuerdo del hombre que una vez había amado, se agitó dentro de ella. Y en ese momento, Sofía enfrentó su prueba final. No se trataba de poder, ni de dinero, ni de venganza. Se trataba de la naturaleza de su propio corazón. ¿Podría perdonarlo? ¿Qué significaba realmente la redención? Pensó en su viaje. Había regresado al mundo Sterling buscando poder, buscando una manera de demostrar su valor al hombre que la había desechado. Pero en el camino había encontrado algo mucho más valioso: su propio propósito. Su redención no tenía nada que ver con él. «Te creo, Benjamín», dijo suavemente, «y aprecio la disculpa». Un atisbo de esperanza se encendió en sus ojos. «¡Sofía!». «Pero una disculpa no borra el pasado», continuó ella con suavidad, pero firmeza. «No solo rompiste mi corazón, rompiste mi confianza. Me mostraste que tu amor era condicional, basado en un balance que yo ni siquiera sabía que estábamos llevando.
y eso no es algo a lo que pueda volver. Vio el último destello de esperanza morir en sus ojos, reemplazado por una aceptación triste y resignada. Él asintió lentamente, entendiendo. «Tengo una nueva vida ahora, Benjamín», dijo, señalando hacia el centro. «Una vida que estoy construyendo en mis propios términos. Es una buena vida y soy feliz». Era la verdad. La felicidad era tranquila, sólida y completamente suya. No dependía de la aprobación de un hombre o del legado de una familia. Se forjó en sus propias acciones, en el propósito que había encontrado. «Te deseo lo mejor», dijo, un acto final de gracia. «Espero que encuentres una manera de reconstruirte, de encontrar un tipo diferente de éxito». Se dio la vuelta y se alejó, dejándolo allí de pie. No miró atrás. No había triunfo en su derrota, solo una tranquila tristeza por el hombre en el que él había fallado en convertirse. Al volver a la celebración, vio a su abuelo observándola, con una mirada de complicidad en su rostro. Él había visto a Benjamín llegar y la había dejado manejarlo, su graduación final. Él levantó su vaso hacia ella en un brindis silencioso. Más tarde esa noche, mucho después de que la multitud se hubiera ido, Sofía se quedó sola en la nueva biblioteca. El olor a libros nuevos y pintura fresca llenaba el aire. Pasó la mano por el lomo de un libro. Ya no era la heredera fugitiva ni la ex novia despreciada. Era la arquitecta de su propia vida. Había enfrentado los demonios de su pasado, el legado asfixiante de su familia y la devastadora traición de su exnovio, y había salido no rota, sino más fuerte, más completa. Había encontrado la única cosa por la que había huido de una fortuna hace 10 años, una vida que era verdaderamente suya, y era más magnífica de lo que jamás había imaginado. El gorrión Sterling finalmente había encontrado sus alas. La historia de Sofía nos muestra que el verdadero poder no se trata del dinero que tienes, sino del propósito que encuentras. Ella transformó la traición más profunda en su mayor fortaleza, demostrando que a veces ser subestimado es la máxima ventaja. Si esta historia de desamor, resiliencia e increíble redención te conmovió, por favor, danos un me gusta para que lo sepamos. Y no olvides compartirla con alguien que ama una historia de triunfo contra viento y marea. Para más historias fascinantes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver.